con la primera ponencia central del día de hoy, titulada Genocidio lingüístico y cultural en educación, educación intercultural bilingüe o revitalización lingüística. El ponente, el doctor Vidal Carvajal Solís, magíster, lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en educación intercultural lingüística. Es hablante de quechua del departamento de Apurímac y trabaja en el Ministerio de Educación como especialista de educación intercultural bilingüe. Ha participado en proyectos de educación intercultural bilingüe con poblaciones indígenas, coeditor de la revista Genací, revista de educación intercultural bilingüe, y ha escrito varios artículos y realizado investigaciones sobre educación intercultural bilingüe. Bien, vamos a iniciar su ponencia, no antes darle la bienvenida también con fuertes aplausos. Gracias. Tukuy sunjuiwan napaguikichis, huayjikuna panaykuna, nojapa suteja, Vidal Carvajal Solís, Apurímac llaqtamanta kani. Kay Ministerio de Educación nisqapi llankapakushani, kay punchaw hamuni hankunawan kay siminchismanta, rimayninchismanta, kawsayninchismanta, imay nakashan yachachiq wasikunapi chaypi chaymanta rimasunchis. Aswanmi napaykuni kay hatun yachaywasi Universidad Ciencias Aplicadas, Ciencias y Humanidades, chay napaykuni kay nojama kay quechuapi kay yachay quechuanismanta, rimayninchismanta, rimananchispa, kay punchao. Buenos días con todos. Mi nombre es Vidal Carvajal Solís y soy de Apurímac, quechua hablante, y les he dicho que estoy trabajando en el Ministerio de Educación como especialista de educación intercultural bilingüe, y estoy muy contento aquí de estar aquí en esta universidad para conversar un poco sobre el tema de interculturalidad y sobre todo de la diversidad lingüística y cultural que existe en nuestro país. No quiero hablarles todo lo que se hace en el Ministerio de Educación respecto a estos temas, pero sí provocarlos con tres temas importantísimos que tienen que ver con la diversidad lingüística y cultural de nuestro país y cómo es que nosotros también, como parte de este país, parte de esta diversidad cultural, nos reconocemos y cómo está nuestra identidad cultural y lingüística también, ¿no? Para construir una ciudadanía, una sociedad más intercultural y con mayor apertura a las diferencias. Porque no solamente hay una cultura, una lengua, el castellano, sino hay lenguas originarias, lenguas indígenas que perviven y viven con nosotros. Y también quechuahablantes como yo y con muchas personas que seguro que están aquí presentes son oriundas de los pueblos originarios, ¿no? Ya sea quechuas, aymaras o también de otras lenguas amazónicas. Nuestra población indígena en el Perú es bastante, ¿no? Casi más del 83%, más de 4 millones de hablantes quechuas, 11% de aymaras y un poco o más del 6% de otros pueblos indígenas, de pueblos originarios, ¿no? Y se dice que hay más de 1 millón de niños y niñas adolescentes que son indígenas y están en edad escolar, y muchos de ellos tampoco tienen acceso a una educación pertinente y de calidad en su lengua materna, ¿no? Actualmente en nuestro país hay 47 lenguas. ¿Sabían eso, que hay 47 lenguas en el país? ¿O solo sabían que había solamente el castellano, que es la lengua extranjera, o solo el quechua, la aymara? En el país tenemos 47 lenguas indígenas originarias. Aparte del castellano, que es una lengua extranjera, tenemos 47 lenguas indígenas originarias. 43 lenguas en la Amazonía y 4 lenguas andinas, que están acá 2 lenguas cerquita aquí a Lima, en Yauyos, que es el jajaru y el cauqui, que tienen poquitos hablantes. El cauqui solamente tiene 1 o 2 hablantes, y el jajaru tiene menos de 800 hablantes, y va desapareciendo cada vez con mayor rapidez, porque ya no hablan los niños, los padres ya no transmiten, ya no enseñan a sus hijos, ¿no?
La población rural es de poco más de 6 millones y representa el 24% del total de la población. También hay población afroperuana. Y bueno, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Bilingüe, pues impulsa una política nacional de educación intercultural bilingüe a favor de estos pueblos originarios y para fortalecer y revalorar nuestra lengua y nuestras culturas. Para empezar, ¿cómo nos encontramos en el país, ¿no? ¿De qué diagnóstico partimos? Como le dije hace un ratito, hay lenguas que están desapareciendo más rápido que otras. Hay lenguas que tienen poquitos hablantes, como el taushiro, que tiene 4 o 5 hablantes, o el iquito, que tiene 18 o 15 hablantes mayores nada más, ¿no? Ya los niños ya hablan la lengua originaria. El cucama cucamiria de Loreto, que es una lengua también indígena, que solamente algunos adultos hablan, y ahora están en un proceso de recuperación, de revitalización de su lengua. Los ancianos, los mayores, los sabios, están enseñando en su lengua a los niños como una forma de recuperar, de revitalizar nuestra lengua originaria que se perdió, ¿no? No sé si se ve ese cuadro. ¿Ven el cuadro? ¿Se ve? Bueno, ahí está un cuadro. Bueno, no sé si está muy pequeña aquí el cuadro, o ahí la pantalla ahí tiene mucho reflejo de luz. No, mucha luz, ¿no? Debería ser un poquito más oscuro, pero ahí está. Estoy presentando las 47 lenguas originarias, ¿ya? 47 lenguas originarias, y en la primera fila las lenguas que son vitales. ¿Qué significan lenguas vitales? Que todavía los padres hablan, los abuelos hablan y se transmite a los niños. Los niños también hablan las lenguas originarias. Todavía estamos en ese proceso. Hay lenguas vitales, pero también el segundo grupo son las lenguas que están en peligro. Es decir, que hay mayores que hablan la lengua originaria, pero ya algunos jóvenes no hablan, algunos niños no hablan. Es decir, se está restringiendo la transmisión, la enseñanza de la generación mayor a los niños, ¿no es cierto? Se está rompiendo esa transmisión de padres a niños. Entonces la lengua va desapareciendo, la cultura va desapareciendo. Y el otro grupo, que está el tercero, es las lenguas que son seriamente en peligro. Es decir, aquellas lenguas donde solamente algunos adultos mayores hablan la lengua, pero ya los jóvenes ya no hablan, los niños tampoco ya no hablan. Son poquísimos los que hablan. Entonces, ahí nuestras lenguas y culturas se encuentran ya seriamente en peligro de desaparición. Y bueno, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué hacemos los padres que sí hablamos las lenguas originarias aquí mismo en Lima y no les hemos enseñado a nuestros hijos? Y muchos de nosotros que estamos aquí sentados somos producto de eso, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿rimanquicho que chata, manacho? Ay, entiendo un poquito. Algunos dicen, Ari, muy bien. Entiendo un poquito porque mi papá ya no me habló nunca, no me dijo nada, ya no me enseñó quechua, ¿no? Entonces, eso ha pasado desde hace muchos años. Y entonces nuestras lenguas y culturas, que son tan ricas y diversas, están desapareciendo. Bueno, ¿por qué han desaparecido las lenguas y culturas? Tenemos que preguntarnos por eso, ¿no? ¿Por qué? Hay varios factores que han dado lugar a eso. La escuela es un factor importante que ha dado lugar a eso. La escuela se introdujo, se insertó en las comunidades tanto en la Amazonía como en la zona andina, donde se hablaban lenguas originarias, quechua, aymara, guajún, ashánica, llane, xaxipibo, conibo, todas las lenguas originarias. La escuela se introduce con un esquema diferente, con una política, una ideología distinta, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa política, esa ideología? De enseñar solo castellano, castellanizar a las poblaciones indígenas, desterrar las culturas, los conocimientos propios tan ricos, tan diversos de nuestros pueblos originarios. Y también se creó un esquema distinto, ¿no? Por eso decimos, ¿no? ¿Pero para qué el quechua? ¿Para qué el aguajún? ¿Para qué la aymara? Es un atraso, dicen, ¿no? Algunos docentes, algunos padres de familia, algunas personas. Nosotros mismos decimos a veces, ¿pero para qué? ¿No? Y a veces sentimos vergüenza. ¿Por qué? Porque eso lo vamos arrastrando no solo de aquí de algunos años, sino desde la colonia, desde la república, porque se crearon esquemas colonialistas de que nuestras lenguas originarias, nuestra diversidad cultural es un atraso, no sirve para nada. Pero eso es totalmente falso, totalmente falso. Porque el que es bilingüe sabe muchas cosas más que un monolingüe.
¿no? Sobre eso tenemos que ir reflexionando, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, se iniciaron, ¿no?, campañas de castellanización en toda la zona andina y amazónica, ¿no? No se reconoció en las escuelas los conocimientos de nuestras culturas ancestrales. Solamente se enseñaba con un currículo monocultural del castellano, ¿no?, de la cultura occidental, ¿no? Y se creó a partir de la escuela una ideología, un esquema distinto en contra de nuestras lenguas originarias. Y muchos que hemos migrado acá a la ciudad, a Lima, tenemos ese esquema, ¿no? Y nos avergonzamos. Hasta nos avergonzamos de nuestros padres que hablan quechua, que hablan una lengua originaria, ¿no? Varias veces me he encontrado en el carro con paisanos míos, con sus padres, muchachos jóvenes, niños estudiantes, y como sus padres son monolingües, no hablan mucho castellano, pues tienen que hablar su lengua materna, ¿no? No pueden hablar castellano porque no saben. Y entonces cuando les hablan castellana, en quechua, a los niños, a sus hijos, pues los chicos le dicen: cállate mamá, no hables, cállate, ¿no? Eso es el esquema que venimos arrastrando con un esquema colonialista, un esquema de atraso, de que nos vengan los originarios, y nuestra diversidad cultural y lingüística no sirve para nada, ¿no? Totalmente falso. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos de hablar una lengua originaria, de que nuestros padres pertenezcan a nuestra cultura ancestral y sepan una cultura y una lengua indígena originaria, ¿no? Y nosotros tenemos que reaprender, si no hemos aprendido, reaprender, volver a aprender nuestras lenguas y culturas originarias. Bueno, ¿por qué se llama esto de genocidio lingüístico? Es como una metáfora, ¿no? Porque hay varios estudios que se han hecho sobre este tema. No solamente en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica donde hay diversidad lingüística y en el mundo ha pasado este proceso de desaparición de lenguas, de culturas, a partir de diferentes factores. Y entonces se dice que hay 6.000 lenguas en el mundo a este momento, pero ya hay menos, porque eso fue hace 7, 8, 10 años. Pero ahora debe haber 4.500 a 5.000, dicen algunos estudios, de lenguas en el mundo. Pero las lenguas más prestigiosas solamente son 8 o 9. Y hay lenguas indígenas bastantes que siguen desapareciendo y muriendo. Pero no solamente muere la lengua, sino también muere un conjunto de conocimientos. Desaparecen conocimientos, tecnología, ciencia. Sino cómo se hicieron todas estas grandes fortalezas en el imperio incaico, ¿no? Con tanta tecnología, con tanta ciencia, si no fue por ese conocimiento de nuestra cultura y nuestra lengua. Entonces, en esta desaparición de lenguas, en este genocidio lingüístico y cultural, pues la escuela jugó un rol importante, ¿no? El docente, la escuela. El docente, cuando llega a las comunidades, el docente es un líder, un mediador intercultural, como dijo alguien en la ponencia de la mañana, ¿no? Un mediador intercultural. Y que si el docente es líder y se apropia, se fortalece su identidad en la comunidad donde está, pues puede viabilizar el fortalecimiento y la recuperación y el desarrollo de la lengua originaria y de las culturas en el lugar donde está. Pero también puede hacer lo contrario, ¿no? Puede ser un mediador, puede cumplir un rol para que desaparezca más rápido la lengua y culturas, ¿no? ¿Qué se pierde cuando desaparece una lengua y una cultura? Bueno, de no tomarse, dicen, las medidas pertinentes, la pérdida de estos idiomas llevaría a una consecuente pérdida de saberes y conocimientos, como les he dicho, ¿no? Se pierde una lengua y también se pierde un conjunto de conocimientos ancestrales. Porque a partir del conocimiento de nuestra lengua y nuestra cultura, pues tenemos un conjunto de conocimientos tan diversos sobre la siembra del maíz, tantas variedades de maíz, de papa, en la zona andina, tantos conocimientos sobre la planta, ¿no?, que tiene que ver con la ciencia, con la botánica, la medicina. Se pierden conjunto de conocimientos. Y nosotros que somos hablantes de esas lenguas, ¿vamos a querer perder eso? ¿Que nuestros hijos pierdan ese conocimiento tan importante? No, tenemos que empezar sobre eso.
Bueno, quiero leer esta partecita. Cuando se extingue una lengua, se muere no solo parte de la historia y del patrimonio de la humanidad, sino también y sobre todo un conjunto de saberes y conocimientos desarrollados, acumulados y transmitidos a través de miles de años por personas que aprendieron a convivir con la naturaleza. Nuestros pueblos originarios, a diferencia de la cultura occidental, desde hace miles y miles de años, convivieron en armonía con la naturaleza, con nuestro medio ambiente, con cariño, con respeto. Porque nosotros los quechos, aymaras y los pueblos originarios, para nosotros la naturaleza tiene vida. Es también una persona como nosotros que siente y quiere. Por eso conversamos con ellos. Ha sido siempre así desde hace miles de años. Una conversación, una interrelación entre personas, con cariño. Por eso nunca los pueblos originarios, nunca pueden dañar su naturaleza. Es el esquema de la cultura occidental la que hace eso, ¿no? Por eso cuando los pueblos originarios dicen, ¿y por qué secan los lagos, las lagunas? ¿Por qué dañan nuestros ríos y lagos? Otros dicen, no, pero están locos. ¿Cómo creen eso? Si ponemos una represa, armamos una represa de concreto y ya está. Mentira. Es mentira eso, ¿no? Pero el conocimiento de los pueblos originarios se tiene que revalorar, se tiene que volver a revalorar y a transmitirlo a partir del currículo de la escuela, en las universidades como esta, y ver un poco más cómo es que se fortalece lo intercultural, la diversidad cultural, sobre todo en los contextos de ciudades grandes como en Lima, para tener mayor apertura y para construir una ciudadanía más intercultural, con mayor respeto y diálogo entre diferentes, ¿no? Bueno, la educación intercultural bilingüe tiene como base fundamental la cultura ancestral, ¿no?, de los estudiantes, y está orientada a enseñar pues en las dos lenguas, su lengua materna, si es aguajún, aymara, xánica, yanesha, también en castellano. La educación intercultural bilingüe no es solo centrarnos en la lengua materna, en la lengua originaria, en la lengua indígena, como dicen muchos, ¿no? Educación bilingüe, educación intercultural. Solamente quieren quedarse en el pasado, solo la lengua originaria. No, es mentira. Por eso es intercultural, entre culturas. Inter significa entre, varias culturas, varias lenguas. Interculturas. La lengua materna, la lengua originaria, el castellano y otras lenguas también extranjeras. Y el niño es más hábil, desarrolla más su proceso cognitivo para aprender otras lenguas también, otros conocimientos, ¿no? Como hay en otros países, hablan 4 o 5 lenguas y para nada son atrasados, o si son atrasados. Para nada, ¿no? Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que desde hace muchos años este tema de interculturalidad está muy en boga en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Ya se habla mucho de interculturalidad, bastante. Lo que antes era un poco restringido ese tema, ¿no? Esto del tema de interculturalidad, cuando se trabaja en las escuelas, instituciones superiores como esta, desarrolla bastante lo que es el sentimiento y la afirmación cultural y el reconocimiento de nuestra diversidad. Somos diferentes, hablamos distintas lenguas, aunque no la hablemos, pero tenemos una herencia cultural distinta. Si yo no hablo una lengua, pero mis padres, mis abuelos hablaron una lengua, y por diferentes motivos yo no hablo ahora, pero puedo reaprender esa lengua de mis abuelos, de mis padres. Pero también tengo que respetar que otros sí hablan esa lengua. Y qué rico y qué hermoso que hablen otros esas lenguas y sepan esas culturas, ¿no? Somos diferentes, somos un país diverso y por lo tanto tenemos que respetarnos. ¿Por qué viene esto de la discriminación, del racismo? Es que no estamos viviendo una ciudadanía intercultural, no estamos construyendo una ciudadanía intercultural. Nos han hecho creer que somos una ciudad, un país monocultural, de una sola cultura y una sola lengua. Totalmente falso, ¿no? Somos un país diverso. A la llegada de los españoles, cuando llegaron los españoles, había más de 200 lenguas originarias.
y algunos dicen más de 500 lenguas. Ahora solamente hay 47 lenguas, ¿no? Ya, gracias. Bien, desde el Ministerio de Educación estamos implementando la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Los materiales que han visto afuera, hay unos materiales que hemos traído del Ministerio de Educación en diferentes lenguas originarias. Se están elaborando materiales en más de 20 lenguas. Y lo que se ha traído aquí es en algunas lenguas originarias, ¿no? En quechua. En el quechua hay bastantes variantes dialectales del quechua, ¿no? El quechua es una lengua, pero tiene bastantes variedades, ¿no? El quechua central, donde está el quechua de Ancash, quechua huánuco, quechua de Pasco, quechua huanca de Junín, el quichua amazónico, ¿no? De San Martín, de Lamas, el quechua sureño, que es el cuchano, el collao, que es Cusco, Puno, ¿no? Que hay varios paisanos de aquí, que antes estaba hablando con mi paisano de Puno. Entonces, son varias variantes dialectales del quechua. Siendo una lengua, tiene varias variantes, y en algunas se diferencian un poquito más que otras, ¿no? Pero podemos entender, nos podemos conversar. El Ministerio de Educación está implementando esta política de educación integral bilingüe, capacitando a docentes, elaborando materiales educativos e impulsando la revaloración y el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias para tener una convivencia mejor, armoniosa, entre diferentes, ¿no? Pero parte de una cultura ancestral con distintas lenguas. Hay algunas dificultades y unos retos que hay que asumir como hablantes, como partes de este país tan diverso cultural y lingüísticamente, ¿no? La educación integral bilingüe todavía no se da de manera sistemática en todas las regiones donde se está implementando. Falta conciencia e identidad de los mismos docentes que hablan una lengua. Docentes que hablan quechua en las escuelas no quieren enseñar en su lengua materna. ¿Por qué? Porque hay ese esquema que les digo, ¿no? Un esquema todavía colonialista de ¿para qué enseñar ya la lengua originaria? Si ya sabe castellano, dice, cuando el niño todavía no sabe castellano, recién está aprendiendo algunas palabritas, dice ya sabe castellano, ¿no? Necesitamos un mayor compromiso de las autoridades, de todas las autoridades, tanto en las zonas, en las regiones, zonas andinas amazónicas, como las autoridades de las universidades acá en Lima, todos tenemos que tener un compromiso de revalorar nuestra diversidad cultural y lingüística. Falta un mayor apoyo pedagógico también en las aulas, eso lo está haciendo el Ministerio de Educación, con mucho esfuerzo. Lo otro es también que esta educación intercultural bilingüe también no debería ser solo en las zonas rurales, ¿no? Allí, dice, donde hablan quechua, allá hablan quechua, ¿para qué aquí en la ciudad, dicen, ¿no? Cuando aquí la ciudad de Lima es una de las ciudades más grandes con migrantes de todo el mundo, porque aquí están todas las lenguas del Perú. Aquí están quechos, aymaras, yanchani, cachipivos, todas las lenguas del Perú están aquí, todas las culturas. Pero sin embargo, a veces decimos, no, Lima, aquí solo se habla castellano. Falso. Hay procesos de rehabilitación lingüística que se está haciendo. Cuando ya se pierde, los niños ya no hablan, como les dije, los niños ya no hablan solamente los ancianos, los mayores, los sabios, los abuelos. Entonces se plantea una propuesta de revitalización, que es recuperación de la lengua y cultura. Recuperación de la lengua y cultura. Aquí en Lima podemos hacer eso. Hay unas instituciones educativas que están haciendo eso, ¿no? Ya están incorporando. Otros me invitaron a una institución educativa en Villa María del Triunfo, una profesora paisana también que es directora de la escuela y está incentivando a los padres de familia, a los niños para reaprender la lengua, nuestra lengua. Y qué bien, ¿no? Cómo se sienten los padres de familia cuando los docentes dicen, bueno, los motivan, los padres de familia mismos dicen, se sienten muy motivados porque tienen el apoyo de la escuela, del docente, ¿no? Tenemos que crear conciencia y compromiso distinto, ¿no? Una actitud distinta hacia nuestra diversidad, hacia nuestras lenguas y culturas originarias. Y en las universidades como esta, que reciben también estudiantes con otras culturas, con otras lenguas, pues tenemos que ir creando este proceso intercultural de construcción de una ciudadanía más intercultural, más abierta, más sensible a nuestras lenguas y culturas. Todos. Anaspachata y Punquichis, su imagen. Chay.
segunda ponencia central se titula Experiencia exitosa de tutoría para estudiantes indígenas amazónicos. Tenemos como ponentes a Mónica Sicchar Vela y a Raúl Alfredo Rodríguez Torres. Ambos forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. El doctor Alfredo Rodríguez Torres es bachiller, licenciado de Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Historia y Geografía de la misma casa de estudio. Realizó un posgrado de Sociología del Desarrollo en la Sorbona. También ha realizado estudios posgrado diplomados de investigación educativa en Pittsburgh e interculturalidad en la Universidad de México. Profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor del Minedu y asesor de la ANR. Buenos días, disculpen la voz, espero que se entienda un poquito. Nosotros hemos venido a presentar lo que estamos trabajando en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana desde más o menos 1995 en el programa de salud indígena. El enfoque intercultural, como ustedes comprenderán, no es del Estado hacia los pueblos indígenas. Es el enfoque intercultural desde los pueblos indígenas hacia los demás. En los enfoques interculturales tradicionales, el otro es el indígena, el que habla la otra lengua. En las experiencias de ser, el otro somos nosotros. Y de alguna manera, esta diferente visión se ha puesto en práctica, porque los pueblos indígenas son eminentemente prácticos. Los discursos se dejan normalmente para el mundo occidental y para las políticas educativas, que son solamente bla, 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 bla. Los pueblos indígenas y sus organizaciones, desde 1985, vienen formando maestros bilingües con jóvenes indígenas en sus lenguas y en sus culturas. Y desde el año 2004, hemos iniciado la formación de enfermeros técnicos interculturales a partir de jóvenes indígenas que terminan la secundaria y que se profesionalizan con un currículo intercultural diseñado por las propias organizaciones con el apoyo de los técnicos que trabajamos con ellos. En la primera diapositiva, que supuestamente no se ve, parece, estamos presentando cuáles son, digamos, cuál es el contexto de este proceso, para finalizar en intentar explicar cuál es el papel de la tutoría en estos proyectos, en estos programas. AIDESEP se propone 4 grandes objetivos estratégicos en su política. Primero, la recuperación de los territorios ancestrales de todos los pueblos. Los pueblos indígenas dicen que están hartos de estar organizados en comunidades porque están como una especie de esos perros que tienen manchas, ¿no? Y cuando en realidad sus territorios han sido siempre por pueblos, no por comunidades. Y el mes pasado se ha iniciado ya con los Wampis la delimitación de los territorios y se están eligiendo las autoridades por pueblos, ya no solamente por comunidades. El segundo objetivo estratégico es la libre determinación de los pueblos. Que el Estado peruano respete la libre determinación de los pueblos y no pretenda imponer petroleras, madereras, auríferas y todo tipo de industrias extractivas en los territorios indígenas sin obtener de los pueblos el consentimiento libre, previo e informado a través de sus organizaciones. El Estado ha traducido este derecho
en la consulta previa. Y los pueblos dicen, nosotros no tenemos derecho a la consulta previa, nosotros tenemos derecho a la libre determinación. Y cuando alguien quiere hacer una política en nuestro territorio, tiene que recibir el consentimiento, así dice el convenio 169, de nosotros. Y el consentimiento se obtiene a través de la consulta previa. O sea, la consulta es el medio, no es el fin. El fin es lograr lo que estamos señalando, el consentimiento. En tercer lugar, los pueblos están cansados del término desarrollo, 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 desarrollo. Y le dicen que están invirtiendo en la selva para lograr el desarrollo. 60 años que reciben inversiones y ningún pueblo se ha desarrollado. Ninguna comunidad se ha desarrollado. Se han desarrollado las empresas, se ha desarrollado la corrupción y se ha desarrollado todos los sinvergüenzas que están alrededor de eso, pero ninguna comunidad ha logrado el desarrollo. Entonces la palabra desarrollo parece que es algo perversa y los indígenas se han cansado de eso. Y los pueblos indígenas dicen ahora no queremos desarrollo, queremos el buen vivir, queremos vivir bien. Ustedes llámenle desarrollo si quieren, pero queremos vivir bien y queremos tener variables e indicadores de qué significa vivir bien. Y eso es lo que han construido las organizaciones. Y el cuarto objetivo estratégico es que todos los pueblos quieren una educación y una salud interculturales y bilingües. Es decir, yo no quiero ser más educado como un limeño a partir de los currículos y de los 8 aprendizajes fundamentales, donde no está que los niños aprendan la chacra, que aprendan a cazar, que aprendan a pescar, porque para los limeños eso no es un aprendizaje fundamental, pero para los pueblos indígenas amazónicos son aprendizajes fundamentales. Y entonces el sistema curricular, que ahora está medio chocolateado porque ya no se sabe con qué trabajamos, si con el diseño curricular nacional, si con el sistema curricular, si con los 8 aprendizajes, si con las rutas o las subrutas y las rerutas. Y está queriendo que el profesor haga lo que dice la ruta, y la ruta es un poco sinuosa, que nadie le entiende, ni los que lo han hecho. Porque ahora el Ministerio de Educación lo dirige... Porque ahora el Ministerio de Educación lo dirigen los economistas, los sociólogos, los psicólogos, y lo que faltan más son maestros que conozcan la escuela, y sobre todo la escuela pública, que es la que tiene que estar en mejores condiciones que las otras escuelas.